diputado Marcelo Pedrazas. Él es diputado de Comunidad Ciudadana, con quien vamos a abordar dos temas que en los últimos días han causado repercusión en el país. Uno, Estados Unidos, a través de su embajadora Charis Phillips, ha pedido al gobierno de Bolivia desmantelar grupos paramilitares, así ha llamado, y precisamente a raíz de las denuncias de dos connacionales suyos que han denunciado que son objeto de persecución, de amedrentamiento, de amenazas, de acoso. Y el otro tema, la Organización de Estados Americanos, a través de su Secretaría de Fortalecimiento a la Democracia, le ha dicho al gobierno de Bolivia que el caso del presunto fraude en 2019 está cerrado. Diputado Pedrazas, buen día, un saludo cordial, ¿cómo está usted? Buenos días a todos los que siguen La Razón Radio, un gusto poder compartir con ustedes, un saludo afectuoso desde la capital Bolivia. Tenemos problemitas técnicos en la comunicación, a ver, vamos a arreglarlos a través de producción. Ahora sí me escucha mejor o quiero escucharlo mejor, diputado. Probando. Le decía, ahora sí, buenos días a todos los que siguen su programa en La Razón Radio, un gusto poder compartir contigo, un saludo afectuoso desde la capital Sucre. Y un abrazo también a usted, diputado. Ya quisiéramos estar en Sucre con el clima que deben estar gastándose los chuquisaqueños. A ver si nosotros nos antojamos una salteñita ahí en la plaza, como también los chorizos de los 7 lunares. Sí, es cuando guste, encantadísimo de poder atenderlos acá. Claro, siempre buenos anfitriones los de Sucre. Diputado, a ver, por partes. Primero, esta semana la embajadora, la encargada de negocios de Estados Unidos en Bolivia, Charis Phillips, ha mandado una carta al viceministro Nelson Cox, con copia a la Cancillería, pidiéndole al gobierno desmantelar los grupos paraestatales, precisamente porque dos de sus connacionales, uno de ellos el abogado Thomas Becker y Catherine Lendebur, han denunciado que son víctimas de acoso, de persecución, amenazas de muerte en Bolivia. Y se han referido específicamente a la Resistencia Juvenil Cochala y también a la Unión Juvenil Cruceñista. El gobierno todavía no ha respondido a esta carta, sin embargo las autoridades, por lo menos en La Razón Radio, han adelantado que tienen un plan para el desmantelamiento de estos grupos irregulares. Es más, hay procesos ya iniciados contra algunos líderes de estas organizaciones, particularmente de la Resistencia Juvenil Cochala. ¿Qué criterio tiene usted? ¿Qué criterio tiene Comunidad Ciudadana respecto de esta petición que no lo hace un país en la región, sino Estados Unidos? Bueno, yo creo que en el tema de los derechos humanos no hay ciudadanía. Nosotros como bolivianos, si estuviéramos en otro país, haríamos lo propio si hay conciudadanos nuestros que están siendo amenazados. Pero el tema de fondo, yo creo, Rubén, es el hecho de que el propio ministro de gobierno ha señalado que hay grupos armados que estaban incluso atentando con la vida de gobernadores y algún tipo de personas que están vinculadas al activismo. El problema pasa porque no hay una voluntad del gobierno para desarticular estos grupos, tomando en cuenta inclusive que días atrás una colega de Comunidad Ciudadana denunció la presencia en Bolivia de Facundo Morales, que ha estado vinculado también a hechos de violentos. Entonces, el ministro yo creo que comete el error de, en lugar de hacer un trabajo óptimo, en lugar de desarticular estos grupos irregulares, los pone en la palestra, es decir, los denuncia, pero después no hay ninguna respuesta objetiva. Respecto a los grupos irregulares que son llamados así como la Resistencia Civil Cochala por el propio ministro de gobierno y en algún caso también la Unión Juvenil Cruceñista, yo considero que aquí hay una fijación respecto a quienes son contrarios al gobierno y obviamente hay todo un riguroso peso de la ley que cae sobre ellos. Sin ir lejos, hemos estado nosotros tiempo atrás en la detención de uno de estos miembros, por ejemplo, de la Resistencia Juvenil Cochala en Sucre, una persona que estaba delicada de salud, y no le miento, habían 18 policías para una audiencia cautelar.
Sin embargo, tenemos por otro lado decretos presidenciales que hacen del indulto una forma de impunidad para quienes también han cometido estos delitos, dejando de lado las recomendaciones del grupo de expertos internacionales que señala que en Bolivia ha existido violación de derechos humanos en el gobierno de Evo Morales, en el gobierno de Yanine Áñez, por lo que este gobierno debería tomar una posición intermedia y más bien procurar la vigoración de la verdad a través de toda la prueba que se ha recolectado y no parcializarse como ya lo ha hecho el presidente con este decreto y la propia policía a través de lo que ejerce el ministro de gobierno ahora que es parte del alto mando policial, una persecución selectiva. Sin embargo, ya Comunidad Ciudadana en el Encuentro Nacional por la Unidad y la Defensa de la Democracia ha firmado una petición, el cese de la persecución a policías y militares y no permitirse les siga dando de baja, restituyendo a quienes los apartaron, cese de la persecución a los jóvenes de la resistencia juvenil Cochala, así como su estigmatización. Ahora, Estados Unidos es quien dice que este grupo es paramilitar. ¿Cómo reacciona Comunidad Ciudadana? Porque, cierto, pueden haber grupos que actúan con violencia en distintos momentos políticos o de tensión en el país, pero Estados Unidos se fija precisamente en estos grupos, la resistencia juvenil Cochala. Hay grupos que han estado involucrados en los hechos que han sucedido en el 2019, pero si tú no tienes la capacidad, Rubén, de poder generar en los espacios de justicia, me refiero a una justicia independiente, la averiguación de la verdad de estos hechos, llegamos a estas suposiciones. Uno de los grandes problemas que estamos viendo los bolivianos es la falta de una administración de justicia independiente, y eso hace que la construcción de las narrativas de ambas visiones terminen no siendo las adecuadas o poco objetivas, porque quien debería definir aquello es una justicia imparcial con toda la prueba que se aporta. Sin embargo, ya ves tú en el inicio de los procesos donde hay una parcialización, donde hay una fijación y donde hay una persecución selectiva respecto a solo unos actores por sobre otros actores. Y esto genera una confusión a nivel internacional para poder identificar los grupos irregulares, los grupos activistas y quienes la verdad han estado defendiendo sus principios, su visión de país, lo que ellos consideraban en su momento que había sucedido, sin que tengamos la posibilidad cierta también de que otros actores vinculados al MAS estén situados en la misma bolsa. Si tú te pones a pensar, y bien lo señalabas, hay 40 detenidos y presos políticos, hay una expresidenta transitoria que está en la cárcel, hay un expresidente que está de embajador en el Perú viajando por el mundo, y esa es la diferencia, la polaridad que genera la falta de independencia judicial. Ahora, cierto, sobre la resistencia juvenil Cochala, no solamente se han manifestado se ha manifestado Estados Unidos como esta última semana, sino también la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU también ha expresado su preocupación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se ha ocupado el año pasado de este problema y ha pedido precisamente al gobierno de Yanine Áñez desmantelar estos grupos. Usted vio la actuación de estos grupos en 2019, ¿cómo los considera? ¿Por qué se dice que están siendo estigmatizados cuando se les vio con armas artesanales disparando a la población que estaba movilizada? Si bien, digamos, también en ese momento hay casos muy visibles como de la ahora senadora Patricia Arce, que ha sido ultrajada, vejada y sacada de su oficina en la alcaldía de Vinto. ¿Cómo considera este grupo Resistencia Juvenil Cochala? Yo creo que la reacción que pueden tener los ciudadanos siempre están en función a la acción que ha cometido alguien. Y acá hay un responsable que es Evo Morales porque no resuelve él el tema del 21F y pretende consolidarse en el poder y terminamos en este gran problema y en esta gran violación de derechos humanos en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno transitorio constitucional. Pero ¿cómo considera usted la Resistencia Juvenil Cochala? Yo la verdad es que, por ejemplo, de lo que yo he podido ver también yo digo que hay una fijación porque yo estoy en Sucre, Rubén, y he visto cómo se ha armado un caso respecto a dos de estos miembros de esta resistencia juvenil por supuestos casos de sedición, terrorismo, uso de destrucción de bienes del Estado con armas no convencionales, cuando en realidad han pintado una pared diciéndole al fiscal que deje de ser un fiscal que esté al lado del gobierno y más bien que haga su labor independiente. Entonces yo me voy a esos hechos que hemos visto. Ahora, que ha habido exabruptos, que han habido situaciones de vulneración de derechos humanos de ambos sectores, me refiero a quienes eran afines al MAS y de estas organizaciones, ha existido, lo dice el propio informe de la GIE. El tema es que si no tienes una justicia independiente y no tienes una voluntad del gobierno para averiguar la verdad
deshacerse de estos cuestionamientos que existen a través de la transparencia, vamos a seguir en esta narrativa de enfrentamiento sin una averiguación cierta de lo sucedido. Yo le puedo decir, hay gente que está en la cárcel como preso político y hay otros que se han beneficiado del indulto y que han cometido igual quema de pumacataris, quema de casas, ha habido incluso muertes, es decir, en los lugares donde ellos estaban presentes, pero están gozando de libertad. Yo creo que esto es una responsabilidad ahora del gobierno y de tomar conciencia de qué daño le quiere hacer a los bolivianos, para quienes está gobernando o simplemente está gobernando para Evo Morales y una casta masista que se beneficia de estos indultos, se beneficia de esta normativa que sacan ahora en esta nueva coyuntura que estamos viviendo en este nuevo año del 2021 con una nueva presidencia, o en su defecto sumamos fuerzas y averiguamos la verdad histórica de los hechos, pero de una manera independiente e imparcial. Sin embargo, el grupo independiente de expertos le ha dedicado un especial capítulo a la resistencia juvenil Cochala, precisamente recomendando al Estado boliviano desmantelarlo. No es una narrativa esta actuación de la resistencia juvenil Cochala, diputado. No, lo que yo le indico, Rubén, es que existen grupos que han estado participando en estos hechos, pero hay grupos en ambos bandos, en ambas visiones, y en este caso se ha perseguido solamente a una y sobre todo no se le ha dado las garantías. Yo no le digo que no han existido hechos irregulares de violación de derechos humanos en ambos periodos, de Yanine Áñez como de Evo Morales. El gran problema es que no hay una posición del gobierno que debe ser una posición sobre todo imparcial, y darle a la población la certeza de que se están llevando los casos de manera independiente en los juzgados, averiguándose la verdad y no intrometiéndose para generar un grupo que supuestamente es irregular, un solo grupo que supuestamente hubiese generado todos los hechos que sucedieron en el 2019, por otros grupos que han recibido un indulto presidencial. El tema es ese, o sea, el tema es que no hay la voluntad política de generar espacios de diálogo y de averiguación de la verdad en base a la imparcialidad. ¿Ha habido excesos? Sí, lo sabemos que ha habido excesos, pero no solamente los excesos de quienes reclamaban su voto y quienes habían pensado que en todo este contexto Evo Morales, al no haber haberse permitido él la reelección, que había un fraude electoral y hemos salido pacíficamente a las calles. Obviamente en esos ha habido excesos de ambos lados que tendrán que averiguarse, pero con esta justicia es imposible porque, ya le digo, ¿cómo puede haber parcialidad si has tenido una amnistía que ya beneficia a unos por sobre otros? Ahora, cierto, el 21 de octubre han comenzado las movilizaciones, precisamente entonces por una eventual irregularidad en las elecciones. Carlos Mesa llamó a vigilias en los tribunales departamentales, que ha degenerado esto en la quema de 5 tribunales departamentales. De esa quema no podríamos decir que eran grupos como el de la RJC, vándalos seguramente motivados por la protesta, por las emociones del momento, quizás no organizados, pero cometieron ese delito. También hubo vándalos en el otro lado que quemaron las casas de Waldo Albarracín, los Pumacatari, atacaron la vivienda de Casimira Lema. También otros grupos que atacaron las viviendas, quemaron la casa de Esther Morales en Oruro, quemaron la casa del entonces gobernador de Oruro, quemaron la casa del ministro Navarro en Potosí, quemaron la casa del presidente de la Cámara de Diputados, de la madre del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. A diferencia de esos grupos de vándalos, es una hipótesis nada más, diputado, la RJC no fue un grupo de vándalos, fue una organización y justo el GIEI, le voy a leer una parte del informe. El GIEI dice, tuvo acceso a más de 20 videos donde se puede observar a personas con distintivos de la RJC ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles. Se destaca que si bien el racismo y la discriminación constituyen un problema estructural de la sociedad boliviana, las prácticas de la RJC fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias. No es que las autoridades del gobierno en específico estigmatizan a este grupo, sino también el GIEI ya los señala como violentos, racistas y discriminatorios. ¿Por qué seguir defendiendo a este grupo, diputado?
Yo particularmente no defiendo al grupo, lo que yo creo es que los delitos que habla la GIE y lo que ha sucedido son personales. A mí me gustaría que se identifiquen a las personas que han estado cometiendo estos delitos. Particularmente yo tengo mis sospechas, porque en ese momento de conflictividad del 2019 no hay que olvidar que había una persona, un dictador, un autócrata que pretendía consolidarse en el poder. Y hemos visto incluso hace poco en lo que ha sucedido de Coca, cómo grupos del propio gobierno se infiltran en este tipo de organizaciones para generar justamente este tipo de hechos vandálicos y estas reacciones. Por eso es muy importante que el gobierno asuma la responsabilidad, y digo todo el gobierno, me refiero al Estado, Rubén, cuando se habla de lo que ha sucedido el 2019, porque es una responsabilidad del Estado también la averiguación de la verdad, no solamente de quién es presidente de turno. Hemos vivido nosotros muchas veces problemas grandes en nuestro país respecto a los acontecimientos, por ejemplo, en golpes de Estado, y nunca hemos tenido protocolos para poder generar una averiguación de la verdad a través de la policía, del ejército, que puedan saber actuar en estos momentos e identificar las personas. Entonces, yo creo que sí hay una responsabilidad de personas de un lado y del otro lado, pero no han sido identificadas de manera correcta. Y con un gobierno que no quería irse del poder, con un gobierno que era responsable de Evo Morales por estas muertes, por estos lutos, el luto que hemos vivido los bolivianos, hemos desencadenado este problema tan grande. Si hubiéramos sido respetuosos de la Constitución, la ley y de la no reelección, quizás en este momento no estaríamos hablando ni de este tema. Claro, seguramente, pero tampoco se justifica acciones violentas contra algo que pudieran haber cometido los del gobierno de Evo Morales. Es cierto, es un tema muy de amplio debate, y en las discusiones tanto periodísticas como las mismas políticas siempre va a haber un criterio dispar entre las partes. Como también hay Rubén, criterios dispares, sí. Rubén, no es que quiero comentarte esto, o sea, el tema fundamental es que ambos podemos coincidir que han existido violación a los derechos humanos en los dos periodos, y Sí. han habido actos violentos. Sí. Eso es una realidad. Sí. Pero el gobierno equivoca cuando primero hace un indulto a una parte de la gente que ha estado en estos problemas que hemos vivido los bolivianos por sobre otras. Entonces, ¿cómo es la capacidad que tiene uno de comprender si hay una imparcialidad respecto a la investigación de los otros grupos? Ese creo que ha sido la gran equivocación del gobierno, y obviamente yo lo que señalo de manera responsable, y creo que la responsabilidad, sin que eso implique la impunidad de quienes han cometido algunos excesos y delitos, es de Evo Morales, porque vuelvo a reiterar, todo esto tiene un origen en no haber aceptado el referéndum de los bolivianos, que señaló que no había reelección, y forzar una reelección para perpetuarte en el poder, lo que derivó en los hechos luctuosos del Sí, pudo haber 2019. cansancio de la población precisamente ante estas actuaciones del movimiento al socialismo. Recordemos, el 21 de febrero de 2016 hubo un referéndum que perdió Evo Morales en su afán de ir a la reelección. Perdió, sin embargo, apeló ante el Tribunal Constitucional, que le dio la razón, entre comillas, diciendo que era su derecho humano el postularse. En su momento, la Organización de Estados Americanos, a través de Luis Almagro, cuestionó esta decisión del Tribunal Constitucional. Se acordará, diputado. Ahora quiero enganchar con el siguiente tema. Cuestionó la decisión del Tribunal Constitucional de habilitar a Evo Morales. Hay una serie de tweets, de declaraciones de Luis Almagro precisamente protestando por esta habilitación. Sin embargo, en mayo de 2019, Luis Almagro llega a Bolivia, va al Chapare, se encuentra con Evo Morales en la Casa del Pueblo y dice que Evo Morales tiene derecho a participar de las elecciones. Ya le da la venia para que participe. Protesta entonces Carlos Mesa, me acuerdo, contra Luis Almagro, porque ¿cómo es que antes Almagro dice que no es un derecho el repostularse y después le da más o menos la venia para que participe de las elecciones? Y de esto quiero recordarle, diputado, hay un libro de entrevistas de más de 20 horas con Luis Almagro, y Almagro admite de que cuando dijo que Evo Morales tenía derecho a postularse, lo había hecho como una estrategia de hacer que la OEA llegue a las elecciones de octubre de 2020 y obviamente actúe para evitar que Evo Morales sea el ganador. Y ahí surgen los problemas, las observaciones a los resultados de las elecciones, que hasta el momento no se resuelven, y
y si bien, digamos, Almagro dice que no hubo fraude, pero cuestiona que hubo manipulación dolosa de los datos. Ayer, a esto quiero llegar, antier más bien, el secretario de Fortalecimiento de la Democracia responde una invitación al gobierno de Bolivia en sentido de que no va a participar de la reunión de hoy, sino que da por cerrado el caso. Hay un evento hoy, diputado, en el seno de la OEA, si bien no oficial, pero sí en el seno de la OEA, para que el gobierno, según explicó ayer el embajador Héctor Arce, explique al mundo sobre por qué la OEA no quiere pasar informes sobre el presunto fraude de 2019 y van a explicar, dice, todo lo contrario a estos informes de 2019. ¿Qué criterio tiene primero respecto a la respuesta del secretario de Fortalecimiento de la Democracia al gobierno de Bolivia? Bueno, Rubén, yo desconozco la declaración de Almagro con relación a que él pretendía hacer un plan estratégico contra Evo Morales. Yo recuerdo bien que Almagro lo que señala es que para él no existía el derecho humano a la reelección, no apoyaba esa posición, pero fue muy respetuoso con la decisión que se asumió por el Tribunal Constitucional, un tribunal manipulado, porque la verdad es que este tribunal fue contra todos los bolivianos que habíamos votado en contra de la reelección. Posteriormente, lo que sucede, creo yo, es una experiencia empírica en un principio de los ciudadanos que vamos viendo a través de nuestra propia experiencia, por eso señalo, cómo se van dando varios hechos irregulares, desde el momento que vemos gente que votaba, que había fallecido, actas que llegaban con votaciones volcadas, incluso actas que tenían mayor votación a favor de más de los mismos votantes, y esto va generando un movimiento de ciudadanos que en su experiencia empírica van obligando al gobierno que entienda que había un hecho irregular para que posteriormente ellos mismos llamen a la Organización de Estados Americanos y se proceda a hacer todo este estudio, esta investigación respecto al fraude electoral con la anuencia de Evo Morales y entonces canciller. Ahora, lo que sucede después de más de 2 años de lo que ha sucedido, este hecho, aparecen estas narrativas para confundir a la población, para sacar de contexto el mal momento que está viviendo el gobierno respecto a la convulsión social que existe en el país, producto de las desatinadas leyes que pretenden imponernos a los bolivianos, y sale primero el procurador haciendo una payasada, un circo, un teatro en el tema del recuento de actas cuando no tiene ni la competencia constitucional ni legal respecto a la Procuraduría, y ahora aparece Héctor Arce convocando a una revisión para desmentir algo que ya ha sido realizado a través de una petición del expresidente Evo Morales, ha sido hecho con expertos internacionales, tiene el aval de la comunidad internacional, de la Unión Europea, y quiere replicar a nivel internacional la payasada nacional que ha hecho el procurador. Yo creo que un grupo de amigos, funcionarios que tienen una visión de la construcción del socialismo del siglo XXI, tanto de Argentina y de México, no pueden estar por encima de un informe serio, por encima de un informe que ya ha tenido todos sus pasos, y en eso está correcta el rechazo a esta invitación, y sobre todo con este rechazo dejar claramente sentado que ya hay una posición de la OEA respecto al fraude, no al fraude como tal, sino respecto a todos los hechos irregulares que desencadenaron en el fraude cometido por Evo Morales. Ya, a ver, le voy a recordar estas declaraciones, diputado. Decir que Evo Morales no puede participar, eso sería absolutamente discriminatorio con los otros presidentes que han participado en procesos electorales sobre la base de un fallo judicial, reconociendo la garantía de sus derechos humanos, dijo Luis Almagro el 17 de mayo de 2019. Y esto otro quiero comentarle para que conozca nomás, diputado, en un libro que se llama Luis Almagro no pide perdón, de Editorial Planeta, de los periodistas uruguayos Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich. Por si acaso, esta nota ha sido publicada en La Razón hace meses. Admitió la razón de esa visita, o sea que de Almagro en 2019 a Bolivia, y de sus declaraciones, ganarse la confianza de Morales para conseguir la presencia de la misión de la OEA en las elecciones. Aunque Almagro ha negado la razón de sus movimientos en Bolivia hayan sido cálculo político, el libro dice que hubo responsabilidad mayúscula de Luis Almagro, que lo admite sin ruborizarse y hasta se enorgullece de haber podido contribuir a cortar con un proceso de reelección que sobrepasaba el marco legal, dice el libro. Y en el libro, obviamente, también ha sido partícipe de su presentación Luis Almagro hace pocas semanas en Washington.
¿Usted cree que pueda generar mayor repercusión lo que haga el gobierno de Bolivia hoy en la OEA, considerando de que antier más bien, un funcionario de la OEA ha dicho que el caso está cerrado? No hay posibilidad de que pueda revisar, por ejemplo, otro organismo internacional los resultados de 2019. Yo vuelvo al inicio, la experiencia empírica. Todos los ciudadanos creo que tienen una sentencia respecto al fraude electoral, más allá de que el gobierno no la quiera tener. Además, un elemento importante, los escenarios internacionales han tenido su oportunidad y han dejado los informes, pero en el escenario nacional no hay que olvidar la ley 1266 aprobada por 113 parlamentarios del MAS que anulan las elecciones del 2019, sentando por jurídicamente la base de que existe un fraude electoral. Particularmente mi persona, y creo que así Comunidad Ciudadana tiene esta visión de que hay instrumentos legislativos internos que han demostrado un fraude electoral y obviamente se corroboran con todas estas auditorías que se han hecho a nivel internacional, que han demostrado que existieron irregularidades y obviamente existió un fraude electoral perpetrado por quien huye y después renuncia, que es Evo Morales. Ahora es cierto, difícil que, por más que intenten en el movimiento al socialismo establecer que no hubo fraude, es difícil pensar que puedan restituir, como alguna vez, hace pocas semanas, un diario de La Paz tituló que el gobierno pretende la vuelta de Evo Morales, si es que se concluye que no hubo fraude en 2019. Eso es imposible. Evo Morales ha terminado su periodo, no podemos volver atrás. Ha habido un periodo transitorio de Yanine Áñez, hay un periodo democrático después de las elecciones del 2020 de Luis Arce, así que no hay vuelta atrás. Lo que, cierto, genera polémica es político, ¿no? Porque establecer o no si hubo fraude o golpe es una discusión, creo que falsa en este momento, cuando el país necesita reactivar su economía, apretar más para la campaña de vacunación y atender otros requerimientos, como este problema de los gremialistas. Entre paréntesis, ayer hubo una movilización que no ha tenido mayor repercusión, pero finalmente conflicto, ¿no, diputado? Bueno, a mí no me preocupa ya lo jurídico, porque en lo jurídico las normativas y lo que ha sucedido en el proceso de transición han determinado el fraude electoral. Lo que a mí me preocupa es quién gobierna, Rubén. Y aquí le digo justamente en los problemas que han existido con estas leyes. Hay una dualidad en la administración del Estado, pero para mí el que ejerce el poder es Evo Morales. Por eso la razón de esta réplica y esta escalada de actos que han sucedido respecto a la estabilidad en el país. Me refiero a lo que sucedió en Adecoca, lo que ha sucedido con la ley de legitimación de ganancias ilícitas, grandes derrotas que ha tenido el gobierno, pero que son reflejo de una persona que ha manejado el país así durante 14 años, y eso es lo que me preocupa, que el presidente Luis Arce no asuma la responsabilidad de la conducción del país y preste el ejercicio de poder a quien no es un amigo de la democracia, una casta masista, un grupo que pretende la imposición a través de normativas que vienen de forma vertical, que no son consensuadas, que le quitan a la Asamblea Legislativa el espacio de naturaleza jurídica que tiene para justamente debatir estos proyectos de ley que sean constitucionales y no trasladar a las calles como le gustaba a Evo Morales, ir a mostrar fuerza en las calles perjudicando a la población, cuando usted bien señala que tenemos que salir de una reactivación económica, tenemos que seguir manteniéndonos en el tema de las vacunaciones. Y bueno, esta narrativa del fraude y golpe, que a un año de lo que ya va a ser el cumplimiento del primer año de gestión del presidente, seguimos en lo mismo y no estamos mostrándonos a la población y a la sociedad civil, a la sociedad organizada, que los resultados sean materialmente reales a través de una verdadera economía, una verdadera inserción de nuestro país en las políticas internacionales económicas para mejorar nuestras potencialidades y así mejorar la condición de vida de los bolivianos. ¿Hay posibilidad de sacudirse en este momento de tanta tensión, diputado? Sacudirse y decir, caramba, trabajemos juntos, olvidemos estas tensiones y de aquí en adelante saquemos adelante al país, ¿cierto? La economía está todavía frágil, el crecimiento, si bien, digamos, muestra números interesantes, pero eso no se siente en los bolsillos. No, sin lugar a dudas, nosotros como oposición siempre hemos estado del lado de la población, de esa reconciliación que debemos tener como bolivianos. Sin embargo, quienes tienen que promover aquellos y quienes tienen la responsabilidad
son quienes están administrando la cosa pública, es decir, el presidente y el MAS que está en el ejercicio de poder. Pero si ellos mismos no pueden encontrar los mecanismos de poder presentar ante la población una reconciliación, unos proyectos reales de reactivación económica, es muy complicado que desde la oposición y los ciudadanos que no ejercen el poder puedan lograr aquello con un gobierno que le gusta bastante cuando sigue los pasos de Evo Morales y su casta masista a jugar al amigo y al enemigo. Ahora, cierto, hay una tensión muy fuerte, irreconciliable, y en el último tiempo se ha reflejado a través de adjetivos. A Carlos Mesa no le bajan de historiador golpista y Carlos Mesa no baja a Evo Morales, por ejemplo, de dictador fugado. Creo que también hay que bajar las tensiones verbales, ¿no?, entre ambas posiciones políticas. Es que no vas a poder tú bajar las tensiones y cuando ejerces el poder vas a perseguir a de poca, metes 40 personas presas políticas, o sea, la responsabilidad para mí es del gobierno. Ellos administran el Estado, administran la cosa pública, administran y ejercen el poder y son ellos los que tienen que llamar a la reconciliación. Pero si te lanzan leyes que van a ir contra tus libertades, lanzan leyes que van contra tus derechos constitucionales, intentan introducirse en asociaciones que nada tiene que ver el gobierno a través de un ministro, yo lo digo de forma bien conciencial, por decirle, es muy, muy, muy compleja su forma de desarrollarse en una cartera tan importante donde más bien es donde se generan las tensiones y habla del ministro, no tiene la madurez. habla del Totalmente. ministro Eduardo del Castillo, que le dio el ok a Depcoca, que por unas semanitas, por unos días dirigió Arnold Alanes. Claro, o sea, la falta de madurez genera las tensiones. Claro. No hay que olvidar que no puedes vos inmiscuirte en situaciones de privados. Primero, segundo, a los 2 días sales con un tema de que existen grupos que quieren cometer un magnicidio. O sea, generan ellos esta posición de confrontación y no ubican que ya son autoridades de todo un país. No estamos hablando de un grupo de amigos en el cual tomaban un café y definían qué pretendían hacer a futuro. Ya están en el ejercicio del poder y tienen que tener la responsabilidad con todos nosotros los bolivianos. Hay muchos temas, por ejemplo, del magnicidio, es cierto, el gobierno saca, después de meses de este hecho que se había develado a través de los medios de comunicación, se escucha al exministro Luis Fernando López hacer conversaciones para una eventual llegada de mercenarios a Bolivia y evitar la asunción de Luis Arce. Ese video existe, ese audio existe, se ha establecido de que es la voz del exministro de Luis Fernando López, pero en medio de la crisis de ahora aparece el ministro de gobierno diciendo que han estado operando en el país intentando perpetrar esas acciones contrarias a la seguridad nacional. Si me permite, diputado, dígame. Por 2 veces, ¿no? O sea, ahí me voy cuando hay falta de madurez política. Lo que usted señala existe, hay audios que existen, no sabemos si son reales, son cortados o no, pero hay una existencia de esos audios. Lo sacan en julio, lo vuelven a sacar en octubre, o sea, es irresponsable la actitud que ellos asumen y obviamente alientan a gente también que tiene una posición más reaccionaria que otros respecto a estas narrativas del golpe de Estado y el fraude electoral. Yo creo que por ahí también tiene que venir la reflexión. Así es, en junio, sí, el Intercept es un periódico digital así de gran llegada en el mundo, es el que devela estos datos. Obviamente las autoridades nacionales tenían que haberse colgado de esto porque les favorecía. Ahora, diputado, cuéntenos brevemente, ya terminando esta entrevista, ¿cómo es que se ha aprobado la ley 1386, que ahora es objeto de cuestionamientos de parte de los gremialistas? Comunidad Ciudadana ha pedido su abrogación, Creemos también ha pedido su abrogación. Esta ley ya ha sido promulgada en agosto. Es una ley administrativa, según se puede ver en los 7 artículos, pero la llaman la ley madre. Exactamente. Lo que sucede, y quiero aprovechar el espacio que me brinda Rubén, es que hay videos, hay toda una serie de pruebas donde se demuestra que las bancadas opositoras, especialmente mi bancada de Comunidad Ciudadana, fuimos férreos defensores de que este proyecto era también inconstitucional y está sentado en las actas de los plenos tanto de la Cámara de Senadores como de Diputados, por si es que alguna persona últimamente ha estado queriendo confundir a la población, porque tal vez le está perjudicando mentalmente no estar en la prensa, por una parte. Por otra, nosotros habíamos señalado desde un principio, esta ley de estrategia contra la lucha
de los legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, era una ley que se puede denominar la madre de las leyes. Ajá. El artículo 8, si no me equivoco, de esta ley Tiene 7 artículos. señala entonces el artículo 7 de forma clara señala que se implementa esta estrategia, primero como una ley, y luego le cede el legislativo las demás posiciones, o sea, a posterior a hacer las estrategias directamente al, al Ejecutivo a través de decretos. Es decir, nosotros estábamos haciendo una ley para que después el Ejecutivo la pueda modificar entre gallos y medianoche o al antojo de sus ministros la estrategia contra la lucha contra el terrorismo. Entonces, este artículo inconstitucional después ya da origen, obviamente, a la ley de legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo, que ya ha sido retirada por el propio masismo de la Asamblea Legislativa, pero no deja de ser inconstitucional porque nada raro que a partir de este artículo 7 quieran implementar la ley que saben que no pueden implementarla porque la propia ley de estrategia le permite a través de este artículo simplemente con un decreto generar políticas para la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y lucha contra el terrorismo. Entonces, para hacerlo más sencillo, esta es la madre de los corderos. Este es el tema y el vicio principal que se tenía y claro, nosotros lo hemos denunciado en su momento, el masismo asumió que la población no había comprendido y le metió nomás la segunda ley como acostumbraban a hacer en la época de Evo Morales. Esta es la reacción de la apropiación organizada de los sectores corporativizados que son mucho más reflexivos y más analíticos que los propios políticos al momento de las leyes y por eso el rechazo. Ahora, la razón de la abrogación está justamente en esto y además en algunos anexos que obviamente son parte de esta ley que llegaron, por ejemplo, en el Senado, se trataban, como usted bien señala, 7 artículos y luego te aparecen 120 hojas como anexo y te dicen es parte de la ley. Es más largo. Entonces, el anexo. No es la forma de trabajar. O sea, yo creo que ha habido un ciclo que ha acabado con la renuncia de Evo Morales. Y el meterle nomás ya no es la forma con que el gobierno tiene que trabajar para los bolivianos. Sí. Ha despertado la sociedad y hay una conciencia, una reflexión y un proceso analítico que deben tomar en cuenta al momento de presentar sus leyes y dejar también, y con esto cierro, Rubén, así como ha acabado el meterle nomás, también ha acabado la época de los levantamanos. Y hay que tomar decisiones correctas en beneficio de la población, peor cuando sales de una crisis económica. Nosotros imaginamos una cuestión más sana, consenso primero, consenso político para cualquier ley y segundo, información a la ciudadanía. Creo que eso ha fallado en el oficialismo durante este último tiempo, por lo menos en la aprobación y el proyecto de estas leyes. Gracias, diputado, ha sido un gusto hablar con usted. Para mí igual, Rubén, que todos tengamos un buen fin de semana. Un abrazo, un abrazo. Era el diputado Marcelo Pedrazas, él es diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca.